Muy buenos días, tengan todos los distinguidos profesionales. Tenemos a bien este día llegar nuevamente con ustedes con un tema de capacitación bastante importante, el cual pues esperamos que podamos replicarlo por medio de ustedes. Esta información se está brindando totalmente gratis con la única intención pues de que podamos llevar a más personas esta información de vital importancia. Hoy tendremos a bien tocar el tema pues camas biológicas y manejo de envases vacíos de plaguicidas, una alternativa pues bastante buena, prácticamente pues algo que nos provee de la seguridad alimentaria, de la seguridad también de lo que es el control en cuanto al llenado del equipo, la mezcla y la limpieza de todos los equipos de protección personal, como también los elementos que hemos utilizado para hacer las tareas agrícolas. Pues bueno, vamos a dar inicio a esta charla, pues bastante importante. Por favor, pidiendo que si hay alguna duda o algún aporte que podamos pues tener, a hacerlo ver en el chat de preguntas y respuestas o en el chat general. Así es que vamos a dar inicio y como les dije, ahora, al principio, las camas biológicas, pues al final es una alternativa muy buena, ¿verdad? Normalmente no producen contaminación cuando se aplica un producto. Esto, la verdad es que la deriva que pueda causar o lo que pueda caer la planta al suelo es tan pequeña o la cantidad de agroquímico que no causa algún tipo de contaminación. Esto porque las cantidades que puedan llegar al suelo se degradan en los primeros 5 centímetros. Pero hay lugares pues, donde sí podemos nosotros causar algún tipo de contaminación y esos son los que se muestran pues, en esta imagen. Son todos los que están totalmente afuera de lo que vemos en el establecimiento del cultivo. Es ahí la importancia pues de que podamos establecer una cama biológica como ustedes lo están viendo en la fotografía. Esta es una cama biológica de tipo cerrado. Vamos a tomar en cuenta que existen únicamente dos tipos de cama biológica, una que es de tipo abierta, que es para un agricultor promedio, y la otra para lo que son ya aplicaciones en fincas mucho más tecnificadas, donde utilizan maquinaria agrícola, donde utilizan algunas aeronaves. Es ahí entonces donde se utilizan las camas biológicas de tipo cerrada. Y pues bueno, siempre volviendo a algunas fuentes puntuales de contaminación, vamos a encontrar pues que una de ellas es la preparación de la mezcla. Sabemos muy bien que durante el proceso de preparación de mezcla, pues existen algunos accidentes propios que se puedan ir dando y pues eso es mejor si los podemos hacer dentro de la cama biológica. Luego está lo que es el llenado del equipo de aplicación y lo que es la limpieza de todos esos equipos que utilizamos. Es ahí donde nosotros tenemos que realizar pues la utilidad, ¿verdad? O el beneficio de tener una cama biológica a la mano para poder hacer todos estos tipos de trabajo. Y bueno, conocemos mucho de lo que ha sido o lo que es una cama biológica y pues a manera de recordatorio a todos ustedes, se establece la cama biológica como una estructura que es bastante efectiva, que sirve para retener y degradar microbiológicamente todos los excedentes de los productos agroquímicos. Acá hay una confusión que se da bastante seguido en el hecho de que si podemos verter ahí o introducir el material tal cual está pues en el envase de los plaguicidas. Entonces la idea es que no, ¿verdad? Sino que tiene que pues desarrollarse primero un triple lavado para poder ahí depositar los líquidos. Sin embargo, no es ese el fin. El fin al final es que lo que se haga dentro de la cama biológica sea durante el llenado, durante la mezcla o durante la limpieza, es decir, no utilizarla directamente como un depósito de, por ejemplo, un depósito de basura de plaguicidas, no, al contrario, tiene que ser utilizada bajo un mecanismo pues de trabajo propio, como es la mezcla, como es el llenado, ¿verdad? O como es la limpieza del equipo. Las camas biológicas son bastante fáciles y cómodas de usar, ¿verdad? Son bastante factibles porque no necesitamos pues, de mucho espacio para poderlas hacer. Son económicas porque también en el caso de la cama biológica de tipo abierta nos provee la oportunidad de elaborar una cama biológica que permita al final pues no gastar, no tener algún rubro sobre su construcción. Es un compromiso con la agricultura porque al final muchas certificaciones establecen o piden, ¿verdad?, que se construyan o que se tengan camas biológicas
para el lavado del equipo o la mezcla de los plaguicidas, ¿verdad? Entonces, es un compromiso latente con la agricultura y sobre todo sostenible. Y pues lo mejor es que tienen un respeto a nuestro medio ambiente, ¿verdad? En este sentido, pues las cámaras biológicas pues no nos van a generar por nada algún tipo de contaminación del producto que estamos ahí pues estamos utilizando. Hay muchos nombres de las cámaras biológicas, se les conoce pues a nivel mundial con muchos nombres, sin embargo, pues los objetivos de cada uno de ellos es el mismo, ¿verdad? Acá pueden ver algunos ejemplos de cómo pues, se les menciona a la cámara biológica en el idioma español y también algunos cómo se les menciona a la cámara biológica en el idioma inglés. Y sin embargo, en las dos, pues los objetivos y los resultados son exactamente los mismos. Bueno, en cuanto a la degradación de lignina de los productos agroquímicos, es acá en donde pues sucede la magia de la cama biológica, por así decir, ¿verdad? Vamos a tomar en cuenta que la madera tiene pues unos componentes que son bastante principales, en este caso pues la celulosa, hemicelulosa y la lignina. Y nos vamos a enfocar básicamente en la lignina, ¿verdad? Y aquí vamos a ver pues cómo está la estructura de lo que es la lignina, ¿verdad? Todas las cadenas con las que está compuesta. Y en todo caso es el hecho, ¿verdad? Que tenemos que desarrollar un hongo, que es el hongo de pudrición blanca, el que se le conoce como Phanerochete chrysosporium, ¿verdad? Este hongo lo que hace al final es producir fenoloxidasas, ¿verdad? Que son enzimas de actividad bastante amplia, como la lignina peroxidasa, la manganeso peroxidasa y la lacasa. Estas son pues bastante efectivas estas enzimas en el caso que sirven como descomponedores de algunos compuestos orgánicos como los PCB, las dioxinas, los plaguicidas y solventes, ¿verdad? Y también, pues, no se quedan atrás lo que son los aceites. Al final, cuando se desarrolla todo el proceso de la destrucción, ¿verdad? De los componentes que contiene la cama biológica, esta va a producir CO2. ¿Verdad? Entonces, como les decía, ellos rompen y degradan, porque el hongo al final lo que se quiere alimentar, ¿verdad? Es de eso, y esto pues, va a producir CO2, ¿verdad? Este es el proceso que pasa dentro de la cama biológica. Al final es que este hongo se pueda desarrollar en el interior por medio de la lignina. Y bueno, han existido, ¿verdad?, bastantes estudios. En este caso, este estudio se realizó para la degradación de isoproturón en el cultivo de paja, ¿verdad?, con el hongo de pudrición blanca, ¿sí? María del Pilar Castillo, quien se menciona en la parte de abajo, es una microbióloga que está en la Universidad de Suecia. Ella, pues, desarrolló las cámaras biológicas y con estos resultados, lo que se trata de demostrar es que el isoproturón dentro de la cama biológica, el isoproturón es el que está marcado en verde, eh, en acción con agentes descomponedores, ¿verdad? Se degrada de 70 gramos hasta llegar a prácticamente cero. ¿Ven? Como en el proceso pues, que ingresó con 70 gramos, ¿verdad? Va a llegar casi que a cero al final. Lo que se muestra en el color azul, ¿verdad? En esta parte de acá, esto es la manganeso peroxidasa y la de color lila es la lignina peroxidasa. Como pueden ver, la actividad de ellas se mantiene durante todo el ciclo, ¿sí? Y hacen que se degrade el isoproturón de una concentración que entró al principio bastante alta con 70 gramos y que terminó pues prácticamente a cero. De eso o de esa cuenta, pues existen muchos estudios al respecto, pero acá lo importante es conocer que las enzimas que va a producir el hongo son los que producen ese tipo de degradación. Y bueno, también hay otros estudios que ha realizado María del Pilar Castillo en donde muestra pues o indica algunos plaguicidas que fueron evaluados, donde se tomaron muchas muestras al principio, vean como están aquí en la fotografía, y al final de la capa de arcilla. Y se demostró que ya no existían trazas de los plaguicidas. Es importante que podamos resaltar también
el hecho que el plaguicida comienza su proceso de descomposición en los primeros 20 centímetros de la cama biológica. Por eso es que no se hacen pues, camas biológicas de más de 60 centímetros de profundidad, que es lo que vamos a ver adelante, dejando estos 60 centímetros de profundidad como una medida estándar a nivel internacional. Y bueno, acá es como tratamos de dar a conocer el diseño de la cama biológica, ¿verdad? Así es como hemos logrado llegar a muchos agricultores, a muchas personas, estudiantes, que pues no tienen muchas veces la oportunidad de conocer cómo es la cama biológica y lo que tratamos acá es dar a entender el por qué es la intención de las medidas y de establecer el hecho de que la única profundidad establecida para ellas es de 60 centímetros. Entonces, vamos a conocer que la mezcla o sustrato que va a estar en el interior de la cama biológica es del 50% de rastrojo de maíz, 25% de brosa y 25% de suelo. Ese va a ser pues nuestro sustrato, ¿verdad? Este sustrato tiene que ser capaz de retener los pesticidas de una población microbiana, ¿verdad? Bastante eficiente y robusta que pues al final nos pueda proveer una degradación muy buena o durable, ¿verdad? Bueno, acá algunos datos se muestran que debe ser en alto contenido en lignina, ¿verdad? Una relación carbono-nitrógeno mayor al 30, ¿verdad? En este caso con un pH menor a 6 y lo que logramos en todo el sustrato es estimular los microorganismos con actividades catabólicas pues bastante específicas. Al final, el sustrato lo que nos va a dar son condiciones favorables para que el hongo pues logre degradar la lignina, como los hongos de pudrición blanca, como lo mencionamos anteriormente. ¿Sí? Y al final, cuando va a pasar, recordemos de los primeros 20 centímetros, ya se comienza a degradar el plaguicida, es que podamos degradar por completo el plaguicida dentro de la cama biológica. Cuando este llega a pasar la capa de arcilla, ¿verdad? O el líquido que llega a pasar la capa de arcilla, ya es un líquido pues totalmente neutro que no va a causar ningún tipo de problema a los mantos freáticos. Siempre dentro de los diseños de la cama biológica establecemos que el sustrato, pues al final lo que es el rastrojo de maíz, en este caso las cañas, los olotes, algunas hojas, se deben de picar de al menos de 1 pulgada, ¿verdad? De tamaño. Esto pues para, en todo caso, agilizar el proceso de descomposición y que se pueda establecer el hongo de pudrición blanca en el interior de la cama biológica, ¿verdad? La brosa que vayamos a introducir, en este caso el 25%, nos va a proveer la capacidad de retención y este actúa como un regulador de humedad. La tierra que vayamos, o suelo, que es el 25% que vayamos a integrarle al sustrato, tiene que ser rica en humus y pues que lo mejor posible que sea baja en arcilla, ¿sí? Porque la arcilla únicamente la vamos a necesitar en la parte de abajo. Todo el sustrato debemos de mezclarlo bien, como lo establecemos acá, ¿verdad? Y debemos de dejarla en reposo por lo menos un mes antes de utilizarla. Aquí es importante conocer las fechas en las que nosotros desarrollamos nuestros programas de aplicación de plaguicidas y adelantarnos un mes antes a la elaboración de la cama biológica para que cuando la utilicemos, pues ya los hongos descomponedores ya estén bastante formados, ¿verdad? Para que lo podamos hacer ahí, lo que son las mezclas, la limpieza de nuestros equipos. Bueno, siempre dentro de los diseños vamos a establecer grama en la parte de arriba, ¿verdad? Aquí se muestra un poco de grama y la grama tiene también la oportunidad al final de ser un regulador de humedad y nos sirve también como un indicador de la falta de la misma humedad, ¿verdad? Porque lo que sucede es que la cama biológica produce exudados radicales, ¿sí? Entonces, estos exudados nos van a permitir nosotros conocer por medio de la grama que hemos sembrado si la cama biológica se encuentra en una humedad buena o le falta el hecho de que podamos integrarle pues simplemente agua a la cama biológica, ¿sí? Eh, Al final podemos ver también por medio de la grama si los derrames de los pesticidas que estamos realizando son los más aptos en este caso. El hecho de, como les decía, de no venir
y destapar la botella de plaguicida porque ya me quedó un poquito, ya no lo voy a usar, y dejarlo ir de una vez en la cama biológica, eso pues definitivamente no es lo correcto, ¿verdad? Para ello tenemos que realizar un triple lavado y de esta forma pues ya minimizamos el hecho de integrar a la cama biológica un producto agroquímico puro, por así decirles, ¿verdad? Y la grama nos va a servir también de indicativo porque entonces ahí sí lo vamos a quemar. En este caso, pues estamos haciendo esa práctica. En el caso de la arcilla, pues la arcilla tenemos que colocar entre 5 a 10 centímetros de espesor. Esta va a ser una como capa más impermeable, va a disminuir el flujo de agua hacia abajo y nos va a aumentar el tiempo de retención de todos los plaguicidas, ¿verdad? Dentro de la cama biológica. Entonces, es ahí la importancia pues, de cada uno de los factores, ¿verdad? Que componen la cama biológica. En el caso del techo, lo vamos a colocar como una cubierta protectora o un material bastante impermeable. La cama biológica nunca debe inundarse o anegarse. Esa es una recomendación pues, que se hace porque si esta llegara a inundarse de agua, pues no nos va a funcionar definitivamente, ¿verdad? Hay que volver a hacer todo de nuevo para que la cama biológica nos funcione. Para evitar en lugares donde hay mucha lluvia el hecho de que podamos tener alguna formación pues de algún charco, ¿verdad? A los alrededores, está la colocación de blocks, ¿verdad? En la parte lateral. Esto pues es una defensa para evitar que se pueda negar o inundar la cama biológica, como también pueda servir como una grada para que podamos utilizarla, ¿verdad? En la colocación de nuestros equipos. Algunos puntos importantes que hemos llevado a los agricultores es el hecho de que estas camas biológicas se deben construir en la parte más alta de los terrenos, ¿sí? Porque de esta forma, pues estamos evitando lo anterior, las solicitudes en cuanto a que no se tiene que llenar de agua, como también indicarles que esta pues no debe estar cerca de fuentes de agua o algún tipo de desagüe o algún pozo, al menos a 15 metros de distancia, ¿verdad? Y pues no debe de usarse para verter excedentes de productos agroquímicos. Como les decía, introducir todo el líquido como tal no es lo recomendable. Y bueno, esta fue la cama biológica tipo abierta, es bastante práctica, la verdad. Esto lo podemos llevar a cabo en la práctica con los alumnos, ¿verdad? Y lo mejor es que se pueda establecer para los agricultores que hacen uso de plaguicidas, ¿verdad? Porque pues ahí van a tener un instrumento bastante viable, confiable, y pues que no va a ser absolutamente dañino para la salud y también pues para mantener todo lo que es la protección al ambiente. Y les decía anteriormente que existe la cama biológica de tipo cerrada y es esta. Si se dan cuenta, el tipo de construcción es un tipo de construcción, llamémosle un tanto más formal, ¿verdad? Porque aquí ya necesitamos nosotros que todos sus lados sea bajo una cubierta plástica de concreto, pero o cualquier otro material que sea totalmente impermeable, porque en ella nosotros vamos a colocar una tubería o un tipo de drenaje que va conectada a un pozo de recolección, ¿verdad? Bueno, en el caso del sustrato o la biomezcla sigue siendo el mismo, ¿verdad? Solo que aquí, aparte de la arcilla, pues se le coloca algún tipo de grava, ¿verdad? Que al final sirve también como filtro. Y este líquido lo que hacen es que lo vuelven a incorporar a la cama biológica como un sistema de riego, ¿verdad? De ella misma, ¿sí? Esta se utiliza mucho pues en los ingenios o en las fincas con certificaciones donde sí se pide que las camas biológicas tienen que ser de tipo cerrado. Muy bien, en el caso de poder calcular el tamaño, ¿verdad? De la cama biológica, al final es necesario conocer algunos datos. Sin embargo, pues en las capacitaciones que damos a los agricultores, porque no vamos a entrar en mucho detalle en cuanto a establecerles que realicen formulaciones, la recomendación que les hemos dado es que puedan hacer sus camas biológicas de un ancho de 1.7 por un largo de 1.7 y con la profundidad de 60 centímetros. De ahí en adelante cumplir pues con el 50%, ¿verdad? De lo que es el material o rastrojo de maíz
el 25% de suelo y el 25% de otro material que puedan tener a la mano, ¿verdad? Y pues al final ellos lo ven bastante viable. Sin embargo, cuando necesitamos pues, conocer o dimensionar una cama biológica, ya cuando estamos nosotros en alguna finca donde pues utilizamos tractores o algún otro vehículo para la aplicación de plaguicidas, es importante conocer algunos datos previo a sacar la dimensión. Y el dato que nosotros necesitamos conocer es la, la cantidad o el volumen de agua contaminada. Acá hay algunos datos como es la frecuencia de aplicación del producto, que tenemos que conocer, el volumen de agua contaminada por lavado y la temperatura de aplicación. Este volumen de agua es el que vamos a conocer. Es el dato que necesitamos conocer en metros cúbicos para dimensionar la cama biológica. Es un sistema bastante práctico. Voy a retroceder. Entonces, a manera de ejemplo, vamos a establecer que la frecuencia de aplicación del producto es de 3 veces por semana. Esa va a ser nuestra dimensional. El volumen de agua contaminada por lavado de equipo de aplicación, el cual vimos que nos llevamos en lavar todo el equipo o en realizar los triples lavados de los envases, eso pues nos da un resultado de 5 litros de agua. Eso fue lo que nosotros gastamos en, lavar nuestros equipos de aplicación, ¿sí? Esta dimensional va a estar en litros. Y conocer la temporada de aplicación, es decir, cuántas semanas vamos a utilizar nosotros pues, la cama biológica, ¿verdad? Dentro de lo que es ya la programación del cultivo. Y para determinar el volumen de agua contaminada, pues es bastante sencillo. Vamos a desplegar esta fórmula que únicamente nos establece que vamos a multiplicar la frecuencia de aplicación del producto por el volumen de agua que logramos determinar, que es lo que nos llevamos, por la temporada de aplicación, que son 40 semanas. Esto lo dividimos dentro de 1000 y nos va a dar, ¿verdad? 0.6 metros cúbicos de agua contaminada. Ese va a ser el dato que nosotros vamos a obtener a un inicio para poder dimensionar la cama biológica. Con esos 0.6 metros cúbicos que tenemos ya de la dimensión de nuestra cama biológica, lo que hacemos es determinar ahora sí el tamaño, ¿verdad?, que vamos a tener. Para ello necesitamos conocer los siguientes datos y tenerlos ya presentes. Primero es que le vamos a dar, pues, o vamos a conocer el ancho, ¿verdad? En este caso vamos a darle un ancho de 1 metro, ¿verdad? El ancho pues queda a disposición de la persona. Lo que necesitamos al final es conocer el largo que le vayamos a dar, ¿verdad? La profundidad, ¿se recuerdan que mencionamos que fue una constante? Esto es pues, 60 centímetros de profundidad. Y al final el largo es lo que vamos a calcular con la siguiente fórmula. Y es de esta forma, ¿verdad? Es bastante sencillo también. El largo de la cama biológica la vamos a establecer por la multiplicación de 2 veces el agua contaminada, que era los 0.6 metros cúbicos, ¿verdad? Este dato lo dejamos a un lado. Luego vamos a multiplicar lo que es el ancho, nuevamente, por la cantidad de agua contaminada, que es 0.6 metros cúbicos, y el resultado de estos dos datos los dividimos entre sí, lo que nos va a dar que nuestra cama biológica tiene que tener 2 metros de longitud, ¿verdad? Entonces, nuestra cama biológica al final va a quedar de la siguiente manera. De 1 metro de ancho, de 60 centímetros de profundidad, y logramos establecer por medio de las dos fórmulas anteriores que tenemos que darle un largo para 0.6 metros cúbicos de agua contaminada que tenemos que darle un largo de 2 metros, ¿verdad? Y esos son, pues, los pasos bastante sencillos como tenemos que establecerlos. Volviendo a la recomendación, ¿verdad? Del hecho de que, pues, a los agricultores ponerlos a hacer este tipo de formulación, pues, es confundirlos, ¿verdad? Conocemos mucho el hecho de que son más prácticos, entonces llevémosles la información práctica. Acá un ejemplo, ¿verdad? En donde, pues, tienen una cama biológica, en donde la están usando entre varios agricultores, ¿verdad? La recomendación es
que las medidas que yo les dije del 1.7 por 1.7 por 60 centímetros sea únicamente para un solo agricultor, ¿verdad? Los pasos para la construcción son bastante sencillos, es poder excavar el hoyo de acuerdo a las dimensiones que se establecieron. Luego colocamos los 10 centímetros de arcilla al fondo, ¿verdad? De la cama biológica. Colocamos alrededor lo que es el bordillo de bloc o ladrillo de 10 centímetros de altura. Luego introducimos todo lo que es el sustrato ya preparado, un sustrato que también ya está madurado, porque lo tuvimos que tener con un mes de anticipación, ¿verdad? Luego sembramos lo que es la grama encima del sustrato. Eso va a ser al final. Y colocar pues la cubierta o el techo de material que sea impermeable para evitar pues que nos vaya a negar o que nos vaya a inundar nuestra cama biológica. Algunos aspectos importantes que tenemos que tomar en cuenta es que el sustrato se nos va a hundir con el tiempo. Aproximadamente se hunde 10 centímetros al año y es bastante sencillo. Acá lo que tenemos que hacer es remover la capa de grama y llenar lo que nos haga falta nuevamente con sustrato nuevo y volver a sembrar la grama, ¿verdad? Esto es bien necesario, el establecer algún tipo de reparación o daño que podamos atender a la cobertura de grama de sugerencia, pues tendría que ser en el inicio de la temporada de aplicación, ¿verdad? Cuando ya tenemos nuestra programación establecida. Ojo, cuando tenemos mucha humedad dentro de la cama biológica, esto nos va a representar una situación de sobresaturación, ¿verdad? Ahí lo que corremos es el riesgo de que pues el transporte vaya a ser muy rápido, es decir, que vaya a bajar muy rápido el material que tengamos dentro de la cama biológica y por ende no va a existir retención. Caso contrario, si tenemos menos del 60% de humedad, ahí va a ser insuficiente y esto lo que limita es la actividad de los microorganismos, ¿verdad? Y al final la grama nos va a servir como el mejor indicador porque la grama siempre pues, se tiene que mantener verde, ¿verdad? Ese va a ser un indicador esencial. ¿Se recuerdan de la formulación que hicimos? Pues lo importante ahí es el hecho de que no vayamos a verter dentro del agua, dentro de la cama biológica, más agua de la que fue calculada. Es por ello lo importante de poder determinar pues cuántos litros de agua nos llevamos en el hecho de poder lavar nuestros equipos de aplicación y en base a ello pues hacer respetar, ¿verdad? Esos datos, porque la dimensión que nosotros le vamos a dar es en base a la cantidad de agua contaminada. La cama biológica utilizada correctamente nos va a dar una vida útil de 5 años, ¿sí? En ese tiempo el sustrato lo tenemos que cambiar por completo, es decir, cuando cumplen los 5 años tenemos que sacar todo el sustrato y la mejor época para cambiarlo es, pues obviamente, antes que se inicie la temporada de aspersión, ¿verdad? Es decir, un mes antes de que nosotros vayamos a hacer nuevamente ya uso de los plaguicidas, lo mejor es sacar todo el producto, ¿verdad? Y ahora bien, ¿qué vamos a hacer con el producto o el sustrato? En este caso, se saca de la cama biológica. Para ello tenemos que tener ya un nylon lo suficientemente grande, colocarlo encima del plástico, ¿verdad? Con el propósito al final de evitar posibles residuos, aunque les recuerdo que los plaguicidas se comienzan a descomponer en los primeros 20 centímetros de la cama biológica. Pero así se hicieron los estudios, así se hicieron las prácticas, pues debemos de cumplir con ello, ¿verdad? El sustrato que luego sacamos de la cama biológica y pusimos encima del nylon, lo debemos de cubrir. Esto pues para que la lluvia no nos lo vaya a lavar, ¿verdad? Esa es la única intención. Y luego de 8 meses, al final, pues va a ser todo materia orgánica, no va a estar presente ningún tipo de residuo y esto lo vamos a poder utilizar reincorporándolo al suelo, ¿verdad? En ningún momento pues estamos escatimando esfuerzo o estamos pues desaprovechando algunos de los materiales que bien nos dio la cama biológica.
Acá algunos ejemplos que yo trataba de mencionarles de la cama biológica tipo cerrada. Esta es ya pues para ingenios o fincas con algún tipo de tecnificación en cuanto a la maquinaria. Tiene su pozo de recolección, tiene su capa impermeable, tiene su césped, la biomezcla siempre presente y la capa de arcilla con el drenaje ya establecido, ¿verdad? Aquí pues trato de simular un tractor que ingresó pues con sus implementos de aplicación para, ya sea para el llenado, para la mezcla o para el lavado de todo el equipo, ¿sí? Ya en esta fotografía, pues viéndolo de una forma real, está pues los caminamientos, ¿verdad? De dónde ingresan la maquinaria, donde el operador puede pararse. La grama, como ustedes pueden ver, está sembrada en su totalidad. Es una grama que nos permite ver que la cama biológica está activa, tiene buena humedad y así es como se tiene que mantener, ¿verdad? En la fotografía 3 vemos cómo dentro de un sarán o de un macrotúnel o un invernadero, pues colocaron esta cama biológica donde hacen es que el lavado lo hacen en la parte de arriba y tiene una pequeña pendiente. Aquí abajo ven la grama, como está ahí representada, también con un color pues bastante intenso. Y acá, en el caso de los toneles, se han hecho pues algunos experimentos, ¿verdad? Que han salido muy buenos. Y pues lo que se trata de hacer es siempre aprovechar este tipo de materiales, ¿verdad? Que son pues bastante buenos para la práctica de, del hecho de las cámaras biológicas, ¿sí? Bueno, hablamos de las cámaras biológicas como algo importante en la mezcla, en el llenado de nuestro equipo y en la limpieza, ¿verdad? Ahí también tiene mucho que ver lo que es el manejo y la disposición final de los envases vacíos dentro de la cámara biológica, ¿sí? Pero para mí es oportuno mencionarles que en enero del año 2020, en Gremiagro, pues firmamos una alianza, ¿verdad? Esta alianza iba por nombre Alianza por una Agricultura Sostenible, con la gremial de proveedores de insumos agrícolas y Agriquima, ¿verdad? Esto nosotros nos permite pues llevar a cabo este tipo de capacitaciones en donde el programa de envases de manejos vacíos Campo Limpio nos permite también a nosotros dotar de charlas de capacitación sobre el manejo de las cámaras biológicas, el manejo de los envases vacíos, el triple lavado, ¿verdad? Y sobre todo es lograr los beneficios en cuanto a que podamos llevar la salud, seguridad a todos los agricultores, ¿verdad? Por medio de la disminución de la contaminación, de mucho desecho plástico que está en el campo y en este caso lo que es la industria agrícola está bastante preocupada en el hecho y es ahí de que el programa Campo Limpio, por medio de su programa de manejo de envases vacíos, pues tiene esta recolección de envases que vamos a ver a continuación. Y bueno, les decía que importante es el hecho de poder ver los pictogramas de la etiqueta y panfleto y en este caso establece el triple lavado. Y el triple lavado tenemos que hacérselo ver a las personas de que no es más que realizar 3 veces el lavado de la botella plástica que tienen en la mano, ¿verdad? O el envase plástico, ¿sí? Hagámosle saber de lo único que tiene que hacer es agregarle un cuarto de capacidad de agua del envase. Tenemos que cerrarlo, tenemos que agitarlo 30 segundos al principio con la boquilla hacia arriba. Ese líquido lo tenemos que ingresar a la bomba de mochila, luego en la segunda oportunidad nuevamente un cuarto de agua, lo sellamos, 30 segundos con la boquilla al medio, el producto lo regresamos a la bomba de mochila y le integramos nuevamente un cuarto de agua y esta vez 30 segundos con la boquilla hacia abajo. Al terminar el triple lavado, lo que tenemos que hacer es decirles a las personas pues que lo corten o que inutilicen el envase, ¿verdad? Lo tienen que perforar de tal forma que no venga nadie atrás tratando la manera de buscar otro uso para este envase, ¿verdad? Eh, Vean acá, es como les tratamos de dar a conocer, pues el hecho de que los envases tienen que estar limpios en la parte de la rosca, en la parte externa también, como en el interior, ¿verdad? No son aceptables cuando muestran estos tipos de manchas, ¿verdad? En la rosca, en la parte de afuera y que todavía tienen un poco de producto en el fondo.
Los fundamentos del triple lavado están establecidos en el triángulo de la economía, la seguridad y el ambiente. ¿Por qué? Porque son económicos en el hecho de que aprovechamos el 100% del producto del envase. Acá hay un ejemplo que siempre damos a conocer en cuanto a cuántos de nosotros no nos hemos quedado o hemos olvidado volver a comprar el bote de shampoo o el bote de jabón y lo que hacemos es abrirlo como podamos e integrarle un poco de agua, ¿verdad? Exactamente es lo mismo, ¿sí? Que nosotros hacemos con el shampoo, con el jabón, de sacarle hasta lo último, integrándole agua, lo mismo es en el caso de los envases de plaguicida. Es seguro porque obviamente ya el envase después de ser lavado ya puede ser manejado por algún operario. Este operario no va a tener ningún riesgo sobre la salud al momento de que puedan ser almacenados o transportados. Y también pues con el ambiente es un envase ya lavado, reduce en todo caso algún factor de riesgo al medio ambiente porque ya las personas lo pueden tomar y llevarlo pues a un lugar establecido. Hay códigos internacionales de conducta que se tienen que cumplir. La industria agrícola lo hace por medio del programa Campo Limpio. Luego, las recomendaciones que hemos dado es que los agricultores, pues, primero, hacer el cambio de cultura, ¿verdad? En el hecho de que establezcan el triple lavado como tal, ¿verdad? Que no vengan y que solamente ya lo utilizaron y lo que hacen es, pues, lo dejan tirado, lo entierran o lo queman, sino que lo que hay que hacer es hacer el triple lavado dentro de la cama biológica y ya cuando en alguna oportunidad tenga algún viaje al municipio más cercano y que sepa que hay de estos minicentros de acopio, él pueda detenerse un momento, como ve en la fotografía de este agricultor, donde lleva pues todos sus envases plásticos de su temporada de aplicación y depositarlos en los minicentros de acopio, ¿verdad? Según país hay alternativas, hay manejos responsables. En el caso de Guatemala es Campo Limpio el que tiene a su cargo, pues, llevar a cabo todo este programa de recolección de envases, ¿sí? La recolección de envases en estos minicentros de acopio se hacen aproximadamente cada 3 meses, en donde pues el encargado de hacer la recolección también verifica la estructura del minicentro de acopio, establece que le haga falta algún recambio en cuanto a alguna pieza, que esté limpio, ¿verdad? Y que pues la persona que vaya a hacer su depósito de envases plásticos lo haga de una muy buena forma. Y esta es la disposición final, ¿verdad? Vean qué interesante lo que va a pasar ahora. En este minicentro de acopio llegó pues un agricultor, ¿sí? Con sus envases vacíos de plaguicidas, con su triple lavado y perforados. Los depositó. A los 3 meses o antes, si llegara a llenarse, pues se establece una llamada y llega un camión recolector muy bien identificado, ¿verdad? Por el programa Campo Limpio. Este camión recolector lo que hace es que se lleva el producto al centro de acopio. En el centro de acopio lo que hacen es compactarlo antes de poder entregarlo a alguna recicladora. Ya la recicladora, pues lo que hace es de que con sus hornos, ¿verdad? Que ya establecidos, realiza algún tipo de materiales, en este caso maderas plásticas de reciclaje. Vean este tipo de banca. Acá ven otro tipo de estructuras que han realizado. Se han hecho barandas plásticas, algunos basureros plásticos, y en este caso son los perfiles. En los perfiles tienen dos utilidades. Una es para poder defender algunos transportes de estufas, de microondas, lavadoras, secadoras, refrigeradoras o cualquier otro instrumento de un volumen pues bastante grande y que no queremos que se dañe en las esquinas. Estos pues los utilizan como esquineros, ¿verdad? Pero lo más importante es que estos, cuando se parten a la mitad, se vuelven a construir o se vuelven a fabricar minicentros de acopio, más minicentros de acopio. A un inicio eran los minicentros de acopio de hierro, pero pues la industria del hierro comenzó a tener mucha importancia, entonces muchas personas lastimosamente los llegaban y los cortaban y se los llevaban, ¿verdad? Entonces, lo que mejor se le hizo fue de que en vez de que estar alimentando los hornos que en su momento pues Cementos Progreso daba para la incineración
de estos materiales plásticos, pues se estableció que mejor, ¿por qué no se reciclaban y se volvían a hacer minicentros de acopio? ¿Verdad? Aproximadamente hay más de 400 minicentros de acopio en toda la República. Hay mucho camino por recorrer en ese sentido, ¿verdad? En cuanto a la instalación de minicentros de acopio, pero lo mejor es ir cambiando la cultura de no enterrar, de no quemar o de no olvidar los envases vacíos de plaguicidas en los campos. Los centros de acopio, pues más grandes, están en Petén, está uno, ¿verdad? El otro está en lo que es en Zacapa. En Chimaltenango, como referencia, es el que está a un costado de los aposentos, ¿verdad? Y el que está en Mazagua, en Escuintla, es bastante grande también. Estos son los 4 centros de acopio. Actualmente está por aperturarse uno en lo que es la circunvalación de Quetzaltenango, ¿verdad? Para poder tener este punto de recolección o centro de acopio también en el área. Bueno, los programas de manejo de envases se están presentes en toda la región, desde Guatemala a Panamá, Honduras y El Salvador están cumpliendo pues algunas situaciones ahí de logística para poder ya sumarse al programa de recolección de envases vacíos de plaguicidas. Aquí un dato que quiero compartirles es que en Guatemala pues es ejecutado el programa bajo liderazgo de Agrequima en alianza con nosotros, con Gremiagro, el programa Campo Limpio. El programa Campo Limpio, recordemos que es una solución ambiental al manejo de los envases vacíos de plaguicidas. Pero, ¿cómo es que el programa vive o cómo es que el programa opera? Y es que para Guatemala habría que preguntarnos si existe regulación en el manejo de envases postconsumo. Claro que sí. Esta regulación es el Acuerdo Ministerial 166 del 2005 del Ministerio de Ambiente y el Acuerdo Ministerial 221-2011 del MAR. También preguntarnos si la participación en programa de manejo de envases es requisito para importación u otros, pues en el caso de Guatemala sí. Y pues el acuerdo ministerial del MAR que hicimos mención anteriormente establece que el programa de uso y manejo seguro de plaguicidas será ejecutado indistintamente por Agrequima y Gremiagro, el cual pues va a ser financiado con contribuciones que pagarán los importadores de los plaguicidas del 4.5 por unidad. ¿Qué programas existen y quién los administra? Para nosotros únicamente el programa Campo Limpio, el cual es administrado por Agrequima en alianza con Gremiagro, bajo el marco de la Alianza por una Agricultura Sostenible. El costo de participación es el 25% de la recaudación del 4.5 por unidad del valor CIF de las importaciones de todos los plaguicidas de las empresas socias. Estas son recaudadas en las ventanillas de Agrequima y Gremiagro. Como un dato para compartirles es que en el 2019 se lograron recolectar 292 toneladas métricas de desecho. Esto equivale al 45% del empaque de producto vendido. Y pues bueno, esta era la información, como les decía, bastante práctica en el tema de las camas biológicas. Podemos ir estableciendo pues algunas otras charlas un tanto más directas a un grupo de estudiantes como ustedes lo quieran realizar. Les dejo siempre mi correo electrónico, por favor, totalmente con confianza para poder establecer algún tipo de comunicación, lfranco.gremiagro@industriaguate.com. Con gusto podemos llevar a cabo pues, este tema con sus alumnos. Como les decía, lo único que queremos acá es poder brindar de información práctica y que ustedes puedan ser pues, agentes multiplicadores de la misma. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram y en Twitter como @gremiagro. Ahí vamos a estar desarrollando muchos temas de actualidad, ¿verdad? En cuanto a la agricultura en general. Así es que vamos a dar paso a algunas consultas que pudieron existir durante el proceso. Saludos Martín Sagastume, claro que sí, presente, ya está con nosotros. Ángel Borrayo pregunta, para darle mantenimiento o renovar una cama biológica de más de 5 años que ya no tiene una capacidad de infiltración efectiva, ¿de qué forma se podría realizar?
Mira, Ángel, según pues he conocido por medio del licenciado Ruano, que tiene mucha experiencia en el tema, es que pues únicamente con el recambio de todo el material que ya pues establecimos a un inicio, tu cama biológica puede seguir funcionando, ¿sí? Lo importante acá es que el material pues tenga los requerimientos en porcentaje que se pidieron, que es el 50% del rastrojo de maíz, el 25% del sustrato brosa y el 25% de la tierra del lugar, ¿verdad? Entonces, a los 5 años sacas todo el material completamente y lo integras por un material nuevo. Ahí esperamos un mes y para que el hongo se pueda producir nuevamente y así ya tu cama biológica está pues, nuevamente en condiciones para funcionar. Está conmigo también el licenciado Ruano, si en algún momento quiere establecer alguna referencia en cuanto a las preguntas. ¿Qué tal, Aníbal López? Buenos días. ¿Es posible tener un material escrito sobre las camas biológicas? Mira, sí, la verdad es que hay en las redes, en internet, como les mencionaba anteriormente. Bueno, voy a regresar a la lámina para que podamos estar en sintonía de la consulta. Perdón. Vamos a ver. Permítame. Acá está. Acá está Aníbal. Entonces, hay muchos nombres con los que se conocen a las camas biológicas a nivel mundial. Acá te muestro algunos ejemplos en idioma español, otros en idioma inglés. Sin embargo, todos al final tienen los mismos objetivos y los mismos resultados. Voy a dejar pues esta lámina y pues pueden buscar en la internet, ¿verdad? Hay mucha información al respecto o si no, pues también con nosotros para que nosotros podamos dotarles de alguna información. Vamos a ver si hay alguna otra consulta. Vamos a ir al chat general. ¿Qué tal, Carlos Reina? Buenos días. Es un placer siempre poder contar con todas las consultas. Freddy, buenos días. Un abrazo fuerte a Jutiapa. Bueno, Selvin, ¿qué tal? Buena pregunta. Saludos, Selvin. Selvin pregunta, ¿es seguro verter herbicidas en la cama biológica? Bueno, mira, es un tanto delicado si no realizamos nuestro triple lavado. Es decir, no podemos venir y aplicar el producto per se dentro de la cama biológica. Tiene que ser un herbicida que ya nosotros pues estamos terminando, por así decir, el producto. Vamos a realizar el triple lavado. Ese triple lavado, pues recordemos que lo vamos a introducir a la bomba de mochila, ¿verdad? Entonces, cuando ya nosotros querramos hacer uso de la cama biológica para estas situaciones, yo considero que no hay ningún problema, pero sí, producirlo, verterlo o meterlo así como producto puro, definitivamente sí va a causar un daño a la cama biológica. Tal vez solo, perdón Luis, solo para... Sí, adelante Julio. Sí, claro. Sí, la cama biológica puede destruir cualquier producto agroquímico orgánico, por decirlo así. No hay ningún problema. Lo importante que hay que tomar en cuenta fue lo que dijo Luis. La cama biológica se utiliza en la mezcla y en la mezcla pueden haber pequeños derrames. Ahí no hay ningún problema. O al final de la jornada, cuando la bomba ya se ha terminado de fumigar y ya no tiene nada, lavar la bomba ahí. Con eso no tenemos ningún problema en la cama biológica y todo residuo que va a caer se va a descomponer. Con el herbicida lo único que va a pasar muy probablemente es que se queme la grama. Entonces, si la grama se quema, lo que hay que hacer es sustituir ese pedazo de la grama que se ha quemado por algún pequeña cantidad de herbicida que le haya podido caer. Es correcto. Gracias Julio. Gracias Julio por tu reverencia.
Carlos Reina, buen día. ¿Qué otro tipo de material podemos utilizar en lugar de rastrojo de maíz? Bueno, cualquier producto maderable, Carlos, que contenga, todo producto que tenga madera va a contener lignina, ¿verdad, Julio? ¿O me equivoco? Sí, es correcto. Tiene que ser un producto que tenga una buena cantidad de lignina. El maíz, el rastrojo de maíz aquí en Guatemala ya se probó, es el que está aprobado para ser usado aquí en Guatemala. Tiene suficiente cantidad de lignina. En Europa, por lo menos, sí se usa, ¿cómo se llama? La cascarilla del arroz o del trigo, pero eso no lo conseguimos acá. Aquí el único que está probado realmente ha sido el rastrojo de maíz. Otro producto que se han hecho algunas pruebas, pero no hay ningún resultado definitivo, es el bagazo de caña, pero todavía no hay resultados con eso. Julio, en el caso del acerrín o viruta de madera, ¿se podría utilizar? Sí, entiendo que el acerrín no sé porque es de la parte interna del árbol y generalmente el hongo se da, la mayor cantidad de lignina está en la corteza. Cortezas de árboles sí se podrían utilizar hasta donde entiendo que ahí sí crece el hongo sin ningún problema. Sí, es correcto. Y mira, según la experiencia que has tenido también, aprovechando, Julio, el hecho de que existe alguna empresa que registre el uso de cámaras biológicas o el uso en los campesinos. Bueno, a nivel internacional, la única que conozco es Bayer, que sí tiene su propia eh, de cama biológica, que ellos la recomiendan y la hacen, que es la Fitovac, que es de una empresa y es, ¿cómo se llama? Registrada por una empresa como nombre. De ahí todas las demás empresas recomiendan la cama biológica normal, la Biodev o la Biodev. Ok, perfecto. Hay una consulta acá que sí también a mí me agarra, pues totalmente. ¿Se puede usar la cáscara de coco triturado? Saludos, Freddy. No sé, no creo que tenga tanta lignina. De todos modos, habría que hacer pruebas y no hay pruebas sobre cáscara de coco. Entonces, tenemos que usar los productos que ya tenemos comprobados en campo y que funcionan correctamente. En el caso de Guatemala, nuevamente lo repito, ha sido el rastrojo de maíz, que rastrojo de maíz conseguimos en todos lados de Guatemala. Sí, pues definitivamente. Para mencionarles un poco, el licenciado Ruano, pues es uno de los que integraron las cámaras biológicas en Guatemala. Tenemos a bien contar con la participación de él y tenemos siempre el apoyo al momento de realizar todas estas capacitaciones, ¿verdad? Entonces, también ponemos a disposición el correo electrónico de él para que podamos obtener pues mucha más información al respecto de las cámaras biológicas. Y pues le damos gracias a todos, la verdad, a Aníbal López, a Carlos Reina, Johnny Reyes y todos los que pues anotaron ahí sus consultas. Agradecemos mucho la participación de cada uno. La verdad, ha sido un grupo pues bastante ameno poder trabajar con ustedes y nuevamente nos ponemos a las órdenes para trasladarles alguna información, invitarlos a que nos visiten en nuestras redes sociales, que ingresen a nuestra página www.gremiagro.com. Ahí van a encontrar esta grabación, ¿verdad? Y todas las que hemos tenido a bien desarrollar. Saludos, Ulises. Y estamos para servirles, ¿verdad? Todas nuestras charlas las podemos volver a dar a un grupo que ustedes quieran, pues, o consideren que tengan que tomar. ¿Quieres dar alguna información, Julio, antes de despedirnos? No, gracias Luis, yo creo que muy buena charla, ahí te felicito. Muchas gracias, Julio. Algo hemos aprendido ahí de tu experiencia. Así es que de parte de Gremiagro les deseamos pues un feliz día. Nos vemos con el segundo grupo a las 3 de la tarde, si no estoy mal, a las 5 de la tarde. Vamos a enviar ahí la convocatoria por correo para tocar nuevamente este tema, ¿verdad? De camas biológicas y manejo de envases vacíos de plaguicidas. Les deseamos el mejor de los días, ¿verdad? Un fuerte abrazo y nos vemos hasta la próxima.